pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió en un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos los murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y en esta historia hay una ilustración hermosa, porque nos habla de cómo Jesús cambia la vida del ser humano. Nos habla de cómo Jesús cambia la vida, amén, hasta del más vil pecador. Amén. ¿Y quién era Zaqueo? Amén. Vamos a comenzar hablando un poco de quién era Zaqueo. Amén. Zaqueo aquí ilustra la historia, que era un hombre con una buena posición, era rico, pero él se enriqueció a causa de engaños. Amén. Porque si usted le entiende bien la historia, amén, se puede ver y claramente que fue un hombre que consiguió mucho, pero a causa de engaño. Gloria sea el nombre del Señor. Pero a pesar de su vida, a pesar de su condición, Zaqueo, amén, era una persona que quiso tener un encuentro con Jesús. Amén. Él quiso conocer a Jesús. Y me impresiona la historia, amén, porque qué bueno, hermanos, es encontrarse con gente que quiera lo de Dios. Amén. Yo no sé si usted, aleluya, se identifica con gente que quieran y anhelen la presencia de Dios. Aleluya. Es lindo conectarse con personas que amen, amén, a Dios con el alma, con el espíritu. Y este hombre me impresionó por esto, porque él quería encontrarse con Dios. Amén. Y Zaqueo no solo tuvo un deseo de conocer a Jesús, sino que tuvo una determinación de conocerlo. Amén. Es interesante que la Biblia dice que él era pequeñito de estatura y que tuvo que treparse en un árbol para poder llegar a ver al maestro. Amén. Y al hacer esto, dice la historia que los que estaban alrededor se burlaban de él. Se burlaron de él, pero a él no le importó esto, porque una persona determinada, cuando quiere tener un encuentro con el maestro, hace lo que sea. Camina, se arrastra, gatea o hasta vuela, si tiene la necesidad. Entonces me impresiona, porque Dios está buscando gente no solamente que sienta lo de Dios, sino que se determine a buscar a Dios con todo lo que pueda, con todo lo que usted tenga. Y Dios está necesitando gente con determinación. Sí, Señor, aleluya. Gente que no importa si se burlan de ellos. Amén. Gente que no importa, amén, amén, que no lo detenga la burla, la crítica ni la murmuración. Sí, Señor. Que no importa cómo tú aparentes ante tal vez el ojo de la sociedad o aún del grupo religioso que a veces nos rodea. Que no te importe, cuando tú te determinas en tener una relación con el Espíritu Santo, nada ni nadie te puede detener, ni siquiera tus propias limitaciones. Sí, Señor, aleluya. Porque cuando tú tienes limitaciones, ahí es que Dios más se glorifica. Yes, Father, aleluya. Y podemos ver que la limitación de Zaqueo para ver a Jesús era que era pequeño. Pero él buscó un árbol y dijo: no, como sea, yo me voy a trepar y yo voy a verlo. Amén. Amén. Y se encontró, amén, con algo, aleluya, muy interesante, porque el Señor, amén, le dice, Jesús lo reconoció y lo llamó por su nombre. Gloria sea el Señor. Lo llamó por su nombre, aunque nunca lo había visto. Amén. Pero ya
Jesús lo conocía, ya Jesús sabía de él. Era la primera vez que Zaqueo veía al maestro pasar, pero ya el maestro lo conocía. Aleluya. Amén. Y así hay gente, gloria a Dios, que nunca ha escuchado de Jesús, pero ya Jesús lo tiene en su agenda. Amén. Ya Jesús tiene planes y propósitos. Amén. Y tenemos que entender que lo que Dios hizo con Zaqueo es lo que hace con nosotros cuando venimos a sus pies. Sí, Señor. Amén. Zaqueo, amén. Puedo darte una ilustración de cómo tal vez se sentía Zaqueo. Figúrese usted una dona. Una dona está rellena alrededor, pero tiene un hueco por dentro. Y yo me imagino que Zaqueo se sentía así porque dice que tenía riquezas. Era un hombre rico de sociedad y conocido. Pero cuando tú tienes todo y tú no tienes a Jesús, tu vida es como una dona, está vacía, tiene un hueco, algo le hace falta. Amén. Y Zaqueo, gloria a Dios, tenía un vacío. Tenía un vacío de conocer a su Creador, de conocer al Señor. Por eso él se esforzó y él reconoció que el que estaba pasando era aquel que iba a cambiar su vida, que el que estaba pasando era aquel que iba a llenar ese vacío. Amén. Y hoy en día yo te quiero decir que como Zaqueo a veces nosotros intentamos de llenar algún vacío en nuestra vida con cosas, amén, que no verdaderamente nos van a llenar, sino que van a sustituir temporalmente lo que el maestro nos da. Amén. Esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Zaqueo se convierte. Amén. Y es un ejemplo porque dice que él confesó sus pecados. Aleluya. Él confiesa su pecado. Y para una persona entender que cuando llegamos al arrepentimiento, lo primero que Dios quiere que usted y yo hagamos es que reconocer nuestra condición. Lo estudiamos en la clase del domingo, que para que haya una transformación tiene que haber una autoevaluación de nuestras vidas. Amén. De qué es lo que tenemos que rendirle a la Señora. Amén. Debemos entender que no hay salvación si no hay primero un arrepentimiento. No hay salvación en un hogar si no hay arrepentimiento. Sí, Padre. Aleluya. Y lamentablemente nosotros necesitamos entender que todo lo que está torcido necesita ser enderezado en nuestra vida por el alfarero. Todo lo que está torcido en nuestra casa necesita ser enderezado en nuestra vida por el alfarero. Pero para eso, amén, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Señor. Un arrepentimiento de reconocer que tengo áreas de debilidad. Un arrepentimiento de reconocer, amén, que todavía tenemos que rendirnos al Señor. Amén. Y esta clase me impresiona mucho, este hombre. Amén. Porque él nos enseña que para seguir a Jesús primero tenemos que arrepentirnos. Aleluya. Y él lo demostró. Él aplicó el arrepentimiento. Amén. Y él lo hizo genuinamente. Sí, Señor. Él lo hizo con una gran verdad. Amén. Porque hay personas que se arrepienten, pero no es genuino. ¿Verdad? Y un arrepentimiento genuino lo cambia toda nuestra vida. Amén. Mire lo que dice, que le dijo al Señor, gloria a Dios, que él estaba dispuesto a despojarse de la mitad de todos sus bienes y dárselo a los pobres. Él reconoció que lo que había ganado lo había hecho por engaño. Amén. Y hay un refrán que dice por ahí, si tú, ¿cómo se dice? Si tu falta fue ruidosa, que tu disculpa sea aún más ruidosa. Es en inglés, no sé cómo traducirlo. O sea que si usted falló, con el arrepentimiento que debe de venir, tiene que ser de la misma magnitud. Amén. Algo genuino. Y cuando tú tienes, amén, un arrepentimiento genuino, primero comienza de
desprenderse de nosotros todo aquello que causó que nosotros le falláramos a Dios. Cierto. En este caso de Zaqueo fueron sus bienes, fueron las riquezas. Pero ahora en nuestro caso, tal vez es el rencor, tal vez es la falta de perdón, tal vez son raíces y amarguras, la cual usted y yo tenemos que despojarnos para que eso, transformación venga y suceda y se materialice. Cada cual de nosotros sabemos cuál es el área que tenemos que rendirle a Cristo. Sí, Señor. Usted sabe cuál es el área que tiene que rendirle a Él. Amén. Entonces, para que venga algo genuino, lo que hay es que despojarse. Diga conmigo, despojarse. Despojarse. Para que el alma pueda ser libre. Sí, Señor. Porque cuando el alma está esclavizada, no hay nada más feo que un alma esclavizada. Un alma que tiene deseo de ser libre está esclavizada porque todavía hay toxinas Cierto. que la mantienen cautiva. Cierto. Y esa alma no puede adorar a Dios porque está esclavizada. Amén. Y esa alma no puede glorificar al Padre porque está en una cárcel. Cierto. Y el arrepentimiento conlleva tu liberación. Amén, El aleluya. arrepentimiento te lleva a un estado de liberación donde ya tú eres libre, donde ya la culpabilidad, amén, que el diablo Satanás quiera poner en tu vida puede tener más acceso, porque no hay nada más poderoso que cuando un hombre y una mujer reconocen su condición. Amén. Es hermoso cuando un pecador reconoce, porque es lo único que la Biblia registra, que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador abraza el Evangelio, cuando un pecador abraza a Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Y yo digo, hermano, que más que Zaqueo encontrarse con Jesús, el que anhelaba encontrarse con él era Jesús. Aleluya. Mire lo que dice el versículo. Más que Zaqueo, Jesús anhelaba ese encuentro. Mire, dice que él dijo: Zaqueo, me es necesario que yo pose en tu casa hoy. Aleluya. Me es necesario que yo te pegue una visita hoy. Amén. Lo mismo pudimos ver con la clase de la semana pasada de aquella mujer, gloria a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la clase? La mujer samaritana, la mujer adúltera. Ella era la que necesitaba ese encuentro. Y él dijo: a mí me es necesario pasar por Samaria. Aleluya. Porque donde hay una necesidad, a Jesús le es necesario entronarse. Señor. Amén, aleluya. A él no le importó la condición de Zaqueo. A él no le importó que Zaqueo, él sabía quién era Zaqueo, él sabía quién era la mujer samaritana, y como quiera le dijo: voy a tu encuentro porque te voy a cambiar la historia, te voy a cambiar tu destino. Señor. Aleluya. Y Jesús provoca en nosotros que nosotros reconozcamos en un espejo nuestra condición. Él provoca, aleluya, que usted y yo entendamos y confesemos en el área que le hemos fallado. Aleluya. Dice que la respuesta de Zaqueo, amén, fue recibirlo con ¿qué? Con gozo. Y él entendió que aunque lo juzgaron y lo rechazaron, el que estaba visitándolo no lo iba a hacer. El que estaba visitándolo lo iba a restaurar y lo iba a levantar. Aleluya. Y dice que él se arrepintió de lo que había hecho y de sus pecados. Amén. Y encontró en Jesús lo que llenaría su vida por completo. En Jesús, hermano, y esto es una corta reflexión el día de hoy. Amén. Amén. Cuando Jesús llega a tu vida, también llega a tu casa. Sí, Señor. Porque tú eres el instrumento para llevar a Jesús a tu casa. Yes, aleluya. Por eso cuando un alma genuinamente viene a la salvación, viene salvación para toda una generación, para toda una casa. Amén, Señor. Por eso es importante que usted permanezca en esa salvación. Señor.
Amén. Aleluya. Que aquel que viene a Él dice que Él nunca lo echa fuera. Así es. Y después de esto vino la salvación a esta casa a causa de un arrepentimiento genuino. Suceden cosas maravillosas Sí, Señor. y suceden cosas grandes. Amén. Aleluya. Y así como Zaqueo, nosotros tenemos que anhelar un encuentro genuino con el Señor. Amén, Usted dirá, aleluya. ya yo lo he tenido, gloria a Dios. Pero tenemos que mantenerlo. Sí, Señor. Tenemos que mantenerlo, porque aquí lo difícil, hermano, no es tal vez entrar, sino permanecer. Por eso la Biblia dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Porque vienen los tropiezos a nuestra vida. Sí, Señor. Vienen los desánimos a nuestra vida. Vienen momentos donde verdaderamente la mano de Dios es el que nos sostiene. La mano de Dios es el que nos levanta. Y lo vemos día tras día. Cuando tú ves que la fuerza que viene de Dios te levanta como un búfalo. Te levanta y te levanta de una manera que tú dices, wow. Aleluya. Si no fuera por Él, yo no estuviera de pie. Cierto. Así que en este día yo quiero que tú te atrevas a aceptar los retos que Dios te da. Amén. Amén. Aceptar los retos y entender que la salvación llegará a tu casa cuando esa salvación genuina ya la hagamos abrazado. Yo sé que aquí todos hemos abrazado esa salvación. Ahora yo te pregunto, ¿ha llegado esa salvación a tu casa? ¿Ha llegado la salvación, la promesa de que tú y tu casa le van a servir al Señor? Yo estoy esperando la mía todavía. Aunque mi casa, mi familia, mi esposo y mis hijos le sirven al Señor, tengo familiares que todavía no les sirven. Cierto. Amén. Yo estoy esperando que esa salvación los arrope, que esa salvación les alcance, que esa salvación los levante y los entienda. Aleluya. Que el arrepentimiento genuino es simplemente el comienzo de una vida eterna y de una vida en abundancia, de una vida plena aquí en la tierra. Sí, Amén. Señor. Amén. Así que yo lo quiero dejar con esta corta reflexión y que nosotros podamos entender, amados hermanos, que fuera de Él no hay nada. Sí, Señor. Fuera de Cristo no hay nada. Amén. Así es. Amén. Fuera de Él, amén. Si nosotros con dificultad, teniendo a Cristo, imagínense estar en las manos de Satanás. Las cosas no se están poniendo mejor. Cada día hay cosas peores. Cada día están sucediendo cosas que verdaderamente cumple lo que dice la Biblia, que lo que estamos viviendo en estos días solamente anuncia que Cristo ya Sí, se asoma, Señor. que Cristo ya viene. Sí, Señor. Aleluya. Entonces es el tiempo de preparar nuestra